Les saludo, hermanos, otra vez en la paz de Cristo. Bendigo a Dios que podamos estar juntos a través de este medio virtual. Después de una semana que no pude dar la clase y que, bueno, nuestro hermano Américo la semana pasada me suplió y compartió la clase que tuvo que ver con reglas prácticas para la interpretación bíblica. Bendigo a Dios también porque puedo estar de vuelta en casa. Y bueno, ahora les hablo desde la iglesia de Jung, en Uruguay, en la que soy pastor. Y bueno, como mis hermanos locales se conectan, les queda más cómodo hacerlo desde su casa, pues estoy acá solito en la oficina, pero bien acompañado por todos ustedes también. Vamos a iniciar la clase de hoy, hermanos. Que la intención de la clase de hoy es hacer más bien un repaso de las cuestiones teóricas que hemos estado comentando en las últimas 3 clases, a modo de preparación para lo que sigue en adelante, y también hacer una clase más bien abierta en la cual ustedes puedan participar un poco más, ¿no? Me gustaría escucharlos, me gustaría saber su opinión de cómo vamos hasta aquí, de qué les parecería importante corregir, de qué temas tal vez hayan quedado ahí, algunas cosas, como se dice, en el tintero, ¿no? Que valdría la pena retomar, y también pues preguntas, ¿no? Respecto a los temas que hemos abordado. Esta clase va a servir también de puente, de preparación, porque precisamente ya nos quedan 3 clases más a partir de hoy, mejor dicho, aparte de esta clase de hoy, y en estas últimas 3 clases vamos a estar trabajando ya sobre el texto bíblico que vamos a definir para nuestro trabajo de interpretación bíblica. ¿Sí? La tarea asignada al final de la clase de hoy se les va a dar, y ese va a ser el trabajo final, el trabajo de evaluación para todos los que estamos, o mejor dicho, para todos los que están tomando el curso. ¿Sí, hermanos? Así es que, bueno, espero que vayamos bien. ¿Me escuchan? Hola. Ok, que acá me está apareciendo un pequeño error. Bueno, hermanos, vamos a orar para comenzar. Gracias por confirmar. Vamos a orar para arrancar la clase de este día con una oración, como lo hacemos cada semana. Oremos, hermanos, les invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener este tiempo de aprendizaje a mitad de la semana. Gracias porque nos has guardado hasta este día y porque nos das también la oportunidad de acercarnos a ti a través de tu palabra, una palabra que nos ha dirigido a lo largo de nuestras vidas, sobre todo a partir de que hemos tenido un encuentro personal contigo, a partir de que hemos decidido seguir tu voluntad. Y tu palabra ha sido nuestro alimento cotidiano, Señor, y nos gozamos en ella, nos deleitamos en ella, Padre. Por eso es que en este intento de acercarnos a ella de forma más seria, más responsable, nos encomendamos en tus manos para que tú, Señor, nos continúes dirigiendo en este emprendimiento, en este deseo, Señor, de conocerte más y más a través de la Escritura Sagrada. Permítenos, pues, entrar en esta clase con tu bendición, con la dirección de tu Espíritu Santo, para que lo que digamos, hablemos, dialoguemos, sea conforme a tu voluntad y con la intención de engrandecer tu nombre, edificar a tu iglesia y ser bendecidos en ti, Señor. En Jesús nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, después de orar.
Amén. Les decía entonces que la intención de la clase de hoy, hermanos, es hacer un puente. Hoy no vamos a usar una presentación de PowerPoint. Hoy vamos a hacer un breve repaso de las últimas 3 clases que han sido más bien teóricas, como ustedes se han dado cuenta. Dejamos de hacer ejercicios prácticos de acercamiento a textos bíblicos a modo de ejemplos, pero también ya de ir ejercitando nuestra mente, nuestro acercamiento a la palabra de diferentes formas. Hicimos acercamientos a textos, por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Ruth, al Salmo 23. Hicimos también un acercamiento al Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y 2, sobre todo los relatos del nacimiento de Jesús. Entonces, las últimas 3 clases han sido ya darles herramientas teóricas, pero al mismo tiempo muy prácticas, creo yo que muy sencillas, espero que así haya sido para ustedes, para que ustedes mismos vayan ya teniendo elementos y hacer sus propios ejercicios. Algunos, sé de varios que ya tienen experiencia en interpretación bíblica, que ya ejercitan una lectura de la Biblia más formal. Bendigo a Dios por ello. Ojalá que estas clases y estas herramientas que les hemos brindado les puedan servir para reforzar su conocimiento o para repasar lo que ya sabían, pero también sé que para varios de ustedes es muy nuevo esto, por eso es que hemos tratado de hacer también con mucha paciencia, ir abordando los temas y pues con el detenimiento posible también por los tiempos que tenemos, ¿no? Estamos ya, como decía antes de la oración, a punto de terminar este tiempo de estudio. Nos quedan 3 clases más a partir de la de hoy, así es que pues la idea era siempre aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Las semanas pasadas, hermanos, estuvimos hablando de la importancia del estudio de la Biblia, la necesidad fundamental de interpretación. Y entrando con el repaso, bueno, creo que es muy importante recordar que es necesario ser conscientes de la interpretación que hacemos de la palabra. A veces desde una postura tal vez muy fundamentalista se dice, no, es que la Biblia no hay que interpretarla porque está clarito lo que Dios dice. En muchos textos sí hay una claridad. Hermanos, ¿me pueden escuchar? Por favor, alguien confírmeme si me escuchan y me ven. Ok, vamos a continuar entonces. Me están avisando aquí, hermanos de Jung, que se cortó. Bueno, les aviso que los problemas de internet que estamos teniendo parece que son en toda la ciudad porque hay mucho viento. Una tormenta está amenazante y bueno, estamos con el internet fallando, parece que en varias partes de la ciudad. Continúo entonces, hermanos. Decía entonces que hay que estar conscientes de que queramos o no, somos intérpretes de la Biblia. Así como interpretamos cualquier otro libro que leemos o cualquier circunstancia o cualquier acontecimiento de nuestras propias vidas, somos intérpretes. Entonces, el ser conscientes de que somos intérpretes nos ayuda mucho, porque de esa forma buscamos elementos, herramientas necesarias para hacer una interpretación pues lo menos parcial posible, ¿no? Bueno, vimos algunos ejemplos hace 3 semanas de la importancia de esto, de cómo algunos textos se han sacado de contexto y se han usado para validar, por ejemplo, la llamada teología de la prosperidad o el evangelio de la riqueza, que obviamente nosotros no compartimos y que consideramos una lectura equivocada y hasta cierto punto herética, ¿no? de la Biblia, porque está desvirtuando completamente el Evangelio. Si Jesús nos hubiese querido ricos a todos, pues él mismo hubiese sido rico, ¿no? De entrada. Y no fue así. Aunque algunos han incluso afirmado eso, ¿no? Que Jesús fue rico, ¿no? Y bueno, obviamente lo hacen a fuerza de torcer varios textos bíblicos, especialmente los evangelios.
Hablábamos también de la naturaleza de las escrituras, de que sí, es palabra de Dios, por supuesto, nadie lo puede poner en duda, pero es palabra de Dios en palabra de hombres. Es palabra de Dios que fue dada a los hombres en un lenguaje específico, en un tiempo específico, en una cultura puntual, en circunstancias particulares, dependiendo del libro o de la parte del libro que estemos hablando. Cada porción de la Biblia fue dada a los seres humanos en un tiempo y en unas circunstancias particulares. Y por tanto está condicionada a eso. Hay que comprender, hay que saber ese contexto para poder estar en condiciones de hacer una correcta interpretación. Hablábamos también, hermanos, de que la primera tarea en nuestro acercamiento al texto bíblico para el estudio de él es la exégesis. Y decíamos que sencillamente exégesis significa extraer, ¿no? Y hablábamos de cómo la exégesis es algo que debemos hacer sí o sí a la hora de acercarnos a la palabra, porque de otra forma podemos hacer todo lo contrario a la exégesis, que es extraer, y podemos insertar, ¿no?, a lo que se le ha llamado la eisegesis, ¿no? En lugar de extraer el sentido del texto bíblico, insertar nosotros lo que la Biblia debe decir. O sea, nosotros estamos hablando por Dios, dicho en una frase, ¿no?, que es obviamente muy peligroso. Así es que es importante que se tome en cuenta, perdón, la labor exegética. Dábamos algunas pautas de cómo hacer exégesis. Decíamos que hay que leer el texto con cuidado, que hay que acercarnos al texto haciendo preguntas y preguntas apropiadas. Dábamos algunos ejemplos de preguntas que se deben de hacer, que son dos clases de preguntas, sobre todo cuando se trata de hacer exégesis: las preguntas históricas, que tienen que ver con el autor que lo escribió, en qué condiciones, en qué contexto cultural, en qué año aproximadamente, etcétera, ¿no? Y por otro lado también las preguntas literarias, ¿no? Y las preguntas literarias, si se acordarán, tienen que ver con más o menos también hacer preguntas al texto como que, bueno, ¿cuál sería el fin de este párrafo, de esta oración? Eh, ¿Por qué el autor redactó de esta forma su texto? Eh, ¿Qué género literario usó el autor en esta porción de la palabra? Y veíamos ahí la importancia, ¿no?, de saber discernir entre si es poesía o si es una prosa, si es un texto que hay que leer de forma literal o más bien figurada, como las parábolas de Jesús, ¿no?, que son muy evidentes, pero hay algunos textos que se han leído, por ejemplo, como parábolas, y en realidad son alegorías y viceversa, ¿no? Hay un ejemplo muy claro de esto. En el Evangelio de Lucas tenemos el texto de El rico y Lázaro, y en ese texto, una vez que se da el desarrollo, ¿no? Eh, Denme un segundito. Disculpen. Les decía entonces, hermanos, que en esa parábola del Evangelio de Lucas, después de que se da el desarrollo de que Lázaro muere y el rico también, y se hace Jesús y Lucas escribe una imagen que ha resultado un tanto controversial, y que tiene que ver con que se dice que el rico baja al Hades, ¿no?, al infierno, se traducen algunas versiones, y Lázaro, por el contrario, está en el seno de Abraham, ¿sí? Entonces, ese texto y esas menciones se han usado mucho para validar la idea del infierno
y la idea de la ida al cielo, ¿no? En esas oposiciones. Pero recordemos que Jesús está contando una parábola, no es una alegoría, como muchas veces se ha leído. Pero además hay que entender que esa parábola que cuenta Jesús y que Lucas escribe en su evangelio tiene un trasfondo judío, porque dentro de la literatura rabínica hay antecedentes de menciones a esa clase de ideología, ¿no? De que los judíos tienen esa concepción, no todos, pero algunos grupos, de que al morir iban al seno de Abraham, y la idea del infierno, como se entendía por los judíos de la época, entre ellos Jesús, no tiene nada que ver con la idea de infierno, que más bien incluso ha permeado en nuestras mentes y en nuestras denominaciones, pero que tiene un origen en la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado con eso. No quiero abundar mucho en el tema para no detenerme ahí, pero es un ejemplo que creo que vale la pena considerar respecto a el tipo de literatura de que se trata el texto bíblico en cuestión que estamos leyendo. Entonces, el contexto literario es muy importante. Y bueno, también veíamos algunas preguntas de contenido que vale la pena hacer a la Biblia, ¿sí? Y también mencionábamos los instrumentos que podemos usar para acercarnos a la palabra. Hablábamos de un buen diccionario bíblico, un buen manual de la Biblia, yo di un par de recomendaciones al respecto. Mencionábamos y hacíamos énfasis respecto a la importancia de una buena traducción de la Biblia y también decíamos, por tanto, que había que tener por lo menos 2 o 3 traducciones de la Biblia en castellano, ¿no? Ya nuestra clásica y bien amada Reina Valera debe de ser parte obviamente de nuestra biblioteca y ese lugar lo va a seguir teniendo, pero aparte de esa versión que es la que normalmente usamos, también valdría la pena acercarnos otras traducciones como la Nueva Versión Internacional que recomendamos o La Dios habla hoy, que ambas son traducciones evangélicas. También decíamos que hay que tener cuidado, hermanos, a la hora de hacer nuestro trabajo de interpretación de un texto, el dejar los comentarios bíblicos hasta el final. O sea, que no sea el leer un comentario bíblico lo primero que hagamos. Incluso yo hacía la aclaración de que también hay Biblias de estudio que son más bien devocionales y que ya tienen un comentario a los pasajes de la Biblia. Hay que tener cuidado con eso también porque pueden generarnos un prejuicio y condicionar nuestra lectura de la Biblia. Como son interpretaciones también de autores seguramente que saben mucho también, pero no, nos pueden limitar porque al leer esos comentarios como que ya uno se queda con esos márgenes impuestos y leemos la Biblia parecido o ya con esas condicionantes que el comentario en cuestión nos dejó. Entonces lo más recomendable es dejar los comentarios hasta el final de nuestro proceso, ya que tengamos anotadas nuestras conclusiones, nuestros aportes personales, lo que hemos investigado en los diccionarios, lo que hemos investigado de las diferencias en cuanto a las traducciones, en la comparación de por lo menos 2 versiones de la Biblia en español. Ya que tengamos nuestros resultados, entonces sí es un buen momento para confirmar o corroborar lo que hemos hecho con algún comentario, pero ni siquiera es indispensable, ¿sí? Entonces, veíamos también la importancia de la tarea hermenéutica, que tiene que ver con la actualización del mensaje a nuestros días, a nuestro entorno, porque finalmente para eso leemos la Biblia, ¿verdad? Para que nos diga algo hoy, porque la palabra es viva y es eficaz, y hoy Dios nos quiere seguir hablando y nos sigue hablando a través de su palabra. Así es que, bueno, mencionábamos esas cuestiones, hacíamos algunos acercamientos también a la crítica textual para darnos un ejemplo de lo difícil que es a veces para los traductores hacer ese trabajo y de la importancia, por tanto, de tener más de una traducción a mano. En la lectura que se les compartió, de 16 páginas, vienen al final unos ejemplos también que valdría la pena que ustedes consideraran. Si no es que ya han leído, bueno, les invito a que lean toda esa lectura, hermanos.
y vienen algunos ejemplos muy sencillos, pero que nos dan una claridad respecto a la importancia de hacer un acercamiento a la Biblia con el mayor cuidado posible. Bueno, también la semana pasada estuvieron con nuestro hermano Américo López acercándose a unas reglas prácticas para la interpretación de la Biblia. Y bueno, yo espero que haya sido también muy claro lo que se les compartió. Esas 10 reglas prácticas son formas también muy sencillas de ir comprendiendo la importancia de la interpretación, pero además ya dar herramientas, ¿no? Como hemos mencionado. La Biblia debe leerse como cualquier libro y se explicó a qué se refería eso. No se trata de decir que la Biblia no es palabra de Dios, no, no, todo lo contrario, pero está escrito en palabras, en frases, en oraciones, como cualquier otro libro, ¿no? Se habló de que la Biblia debe leerse existencialmente, es decir, desde un lugar en el mundo, desde un aquí y una ahora. No la leemos desde una circunstancia enajenante de la realidad, no, la leemos desde el aquí y el ahora, y aquí ahora Dios nos habla y nos dice algo. La tercera regla tenía que ver con las narraciones históricas que deben de ser interpretadas de forma didáctica, es decir, de una forma que sea fácil de enseñar, ¿no? Y que sea accesible a todo mundo. En ese punto, bueno, ahí se mencionan varios ejemplos, ¿no? Y varios detalles a considerar. La regla 4 nos dice que lo implícito debe interpretarse por lo explícito, porque hay cuestiones en los textos que no están a simple vista, pero lo que está a simple vista, es decir, lo explícito, nos debe de ayudar para interpretar lo que está un poquito más oculto, por decirlo de alguna forma, ¿no? La regla 5 tiene que ver con determinar cuidadosamente el significado de las palabras, que aquí yo quisiera hacer un breve paréntesis para aclarar algo. O sea, no podemos llegar, hermanos, al sentido único y último de las palabras que usan los autores bíblicos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque las palabras pues tienen muchos significados, ¿no? No hay una palabra, como hace poco nos decía un profesor, no hay una sola palabra que signifique una sola cosa. Todas las palabras significan por lo menos dos cosas. Entonces, las palabras usadas en el contexto bíblico también. Y es importante entender eso. O sea, si sabemos el significado de una palabra, no quiere decir que eso significa en todos los textos que leamos. Entonces, hay que tener cierto cuidado con eso, ¿no? Porque sí es importante saber el sentido de las palabras, pero hay que entender que no podemos acceder a todos los sentidos que se han dado. Y eso es algo muy sencillo de entender también para nosotros los hispanoparlantes, porque nuestro lenguaje español, dependiendo el lugar de América Latina en donde nos encontremos, es bien diferente, ¿no? Los que han ido a otro país, los que han hablado con hermanos de otro país, o los que sencillamente han visto un programa de televisión de otro país, se darán cuenta de que la forma de expresar, las palabras que se usan, incluso tienen un significado completamente diferente, ¿no? Yo cuando llegué a Uruguay tuve que recibir una breve instrucción de hermanos que antes de mí habían venido a esta zona del mundo, Argentina y Uruguay, de México, porque hay palabras que en México se dicen de forma cotidiana y tienen un significado inocente y sencillo, y que acá en este lado del mundo significan algo grosero, ¿no? Algo que no se debe de decir. Entonces, y a la inversa pasa lo mismo. Hay palabras que usan acá en Uruguay y en Argentina que cuando yo las escuché, casi me rasgo las vestiduras porque eran para mí groseras, obscenas, pero para el contexto local son palabras de uso común y que no tienen un significado peyorativo. Lo mismo pasa con cualquier palabra en cualquier otro idioma. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y en el caso de los textos bíblicos, pues es el mismo principio. Entonces, por más que vayamos al significado de las palabras, debemos reconocer que no podemos llegar a todos ellos. La regla 6 tenía que ver con notar la presencia de los paralelismos en la Biblia.
que se usa mucho, ese tipo de figuras del lenguaje, porque los paralelismos en el lenguaje hebreo eran una forma muy común de comunicarse, el antitético, el sintético, etcétera, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la escritura, sobre todo en los salmos, por ejemplo, hay muchos paralelismos. La regla 7 tiene que ver con notar la diferencia entre el proverbio y la ley, porque en el Antiguo Testamento, sobre todo, no todos los dichos son categóricos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. A veces hemos leído, por ejemplo, en Proverbios, cuando se habla de castigar al niño con la vara, y creemos que es una ley y tenemos que seguirle pegando a nuestros hijos hoy, ¿verdad? Bueno, estamos en otras circunstancias, conocemos cosas que antes no se conocían, y hay que tener cuidado con la interpretación de esos proverbios, ¿no? También la diferencia entre leyes que son leyes que se les llama casuísticas y leyes apodícticas. Las leyes casuísticas son leyes de un caso en particular que se dieron en un contexto determinado y que ahí terminó su vigencia. Y hay leyes apodícticas, que son leyes que siguen permanentemente a lo largo de la historia, como los 10 mandamientos. Para nosotros los 10 mandamientos son leyes apodícticas que siguen vigentes hasta nuestros días y lo seguirán hasta que el Señor lo disponga. Y entre esas leyes pues está el sábado, que nosotros obviamente tratamos de guardar, ¿verdad? A diferencia de otros movimientos. En fin, la regla 8 tiene que ver con observar la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley, ¿verdad? Porque obviamente hay diferencia entre lo que el autor, hacemos el esfuerzo, no se puede del todo, pero hacemos el intento de acercarnos a lo que el autor tenía como intención primera y a lo que la palabra propiamente dice. La regla 9 tiene que ver con tener cuidado con las parábolas, un poco de lo que comentaba hace un rato, de no hacer lecturas alegóricas de las parábolas. Y finalmente, la regla número 10, tener cuidado con la profecía batídica, que tiene que ver con esa lectura de los textos proféticos como si fueran textos que se van a cumplir aún, que no están cumplidos y que de repente los leemos de una forma equivocada, porque la profecía tenía otros propósitos, más que vaticinar acontecimientos futuros. La profecía siempre tiene propósitos amorosos de Dios, pero que se dan a través de un llamado, de una exhortación muy fuerte, y después de eso viene digamos, se hacen ver los ayes, es decir, las consecuencias a la vida equivocada en la que está el pueblo o el individuo, y se hace un llamado al arrepentimiento. Entonces la profecía en la Biblia tiene esos propósitos en general, ¿no? De cualquier profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, que los hay, tiene esos propósitos. Más que vaticinar eventos futuros, es hacer un llamado al aquí y el ahora de la iglesia en el caso del Nuevo Testamento o del pueblo de Israel en el caso del Antiguo Testamento. Eso es lo que se vio en estas últimas 3 clases, así muy a grosso modo. Y bueno, ahora lo que quisiera hacer, hermanos, en esta última media hora de clase, es darles a ustedes la palabra para que en el chat, que es la forma de interacción que tenemos, hagan alguna observación, comentario, tanto a lo que hemos visto en esas últimas 3 clases, como a la clase en general, ¿no? Si pueden hacer alguna sugerencia, alguna recomendación, va a ser tomada en cuenta también. Y bueno, si tienen alguna duda respecto a alguno de los puntos que se han mencionado, obviamente también se valen sus preguntas. Si podemos darle respuesta, lo haremos, y si no, lo dejamos pendiente, tomamos nota para hacerlo posteriormente. Entonces, bueno, me gustaría, hermanos, que quien quiera empezar se anime. En el caso de los que están en grupo, ahí en Loma Verde, en Paysandú, en Salto, en San Clemente, pues si alguien de los hermanos quiere decir algo, dar alguna sugerencia, alguna recomendación, o plantear alguna pregunta ante una duda, este es el momento de hacerlo. Quisiera que ustedes tengan este tiempo, hermanos, porque como les decía,
las últimas 3 clases que tendremos, ya vamos a estar haciendo nuestro trabajo final, es el trabajo final que se les va a dejar a todos ustedes respecto a esta clase. ¿Sí, hermanos? Así es que adelante. Los leo. Nadie se anima. Nadie tiene preguntas. Cuando no hay preguntas, una de dos. O se entendió todo perfectamente o no se entendió nada. Así es que, ¿en cuál estamos? Ojalá que sea la primera opción. Bueno, si no tienen dudas o preguntas, es también momento, como les decía, hermanos, de hacer algún comentario, eh, alguna sugerencia de algo que haya que corregir, algo que haya que mejorar de la clase, etcétera. Ok, la primera pregunta, voy a ir en el orden en que se están haciendo, ¿verdad? En San Clemente el tuyo dice, ¿cómo podemos amar la lectura? La lectura en general, de cualquier libro, la lectura de la Biblia, no sé si me pueden aclarar un poquito la pregunta. Hermanos de San Clemente. La lectura en general. Bueno, no tiene que ver con, con la clase propiamente, no es una pregunta muy general, pero igual creo que vale la pena decir algo al respecto. Porque sí nos hace falta, obviamente, tener el hábito de la lectura. Hermano, yo creo que la forma de amar la lectura o tal vez, si no amarla, por lo menos hacernos el hábito de leer, tiene que ver con leer cosas que nos gusten, en primer lugar, o sea, no forzarnos a leer. A veces decimos, no, tengo que leer y hoy tengo que leer tantos párrafos de este libro, tantas páginas, o tengo que leer la Biblia y tengo que leer todo Génesis. Y cuando nos forzamos a algo, hermanos, normalmente lo vemos como una carga, lo vemos con cierto pesar. Entonces, yo una recomendación que yo daría es esa, ¿no? Sencillamente, buscar que la lectura sea un placer, que sea algo placentero. En ese sentido, vale la pena preguntarnos a nosotros mismos qué tipo de lecturas son las que más nos agradan. Si nos gusta la novela, por ejemplo, si nos gusta la fantasía, si nos gusta la historia, en fin, y acercarnos que tengan que ver con los temas que más nos llaman la atención, ¿no? Para empezar. Incluso la Biblia, obviamente, tiene de todo, ¿no? Prácticamente. Es un libro fantástico, es un libro de libros, biblos, y significa libros, ¿no? Entonces, en la Biblia no nos tenemos que obligar a leer algo que nos parece pesado de momento. Podemos empezar por lo que más nos atrae. Por ejemplo, a mí me encantan las parábolas. Entonces, podemos empezar por ahí, por las parábolas, o si les llama la atención la poesía, en la Biblia hay poesía, están los salmos, obviamente, está el Cantar de los Cantares, que es una poesía maravillosa, al amor de pareja, aunque sea alegorizado,
el Cantar de los Cantares para matizar un poco el contenido, porque pues son puros poemas de amor y hasta erotismo, ¿verdad? Y algunos como que no lo toman a bien y han intentado han intentado alegorizar el Cantar de los Cantares diciendo que no se habla del amor de pareja, sino de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, o desde una lectura cristiana de la relación de Jesús y la iglesia, pero en realidad el Cantar de los Cantares de lo que habla es del amor de pareja, ¿no? De la relación de pareja en general, ¿no? Entonces, es un poema maravilloso. Si les gustan los poemas de amor, tienen el Cantar de los Cantares. Si les gustan las lecturas que sean más cortas, pueden empezar por los proverbios, que los proverbios pues vienen concentrados. Hola hermanos, ¿me escuchan? Ok, se me cortó otra vez el internet. Bueno, para cerrar el tema de la pregunta de la lectura, bueno, decía ese segunda recomendación de rodearnos de personas que amen la lectura, que tengan ese hábito. Volví, se está cortando el internet. Disculpen, hermano. Decíamos respecto a las parábolas, hermanos, que hay que tener cuidado al acercarnos a ellas, eh, porque aun y cuando al parecer son muy sencillas de entender, podemos llegar a malinterpretar su contenido, ¿sí? Y podemos llegar a alegorizar. Sí, podemos llegar a alegorizar. En la regla número 9, que se compartió la semana pasada, hay algunas pautas precisamente para saber si nuestra interpretación es una interpretación lo más fiel posible a la verdad, ¿verdad? Son aproximaciones, siempre nos podemos seguir equivocando, por supuesto, estamos aprendiendo a hacerlo, pero lo que nos ayuda a que nuestro acercamiento sea lo más fiel posible es precisamente entender de entrada, por ejemplo, la diferencia que hay entre una parábola y una alegoría. Una alegoría, a diferencia de una parábola, hermanos, tiene el propósito de exagerar una situación para, a través de esa exageración, darnos a entender un mensaje. ¿Sí? Eh, la alegoría es esa, como decía, exageración para darnos un mensaje en concreto. Pero además en la alegoría, ese es otro rasgo que diferencia a la alegoría de la parábola, sí hay una intención del autor de dejar un mensaje tal vez medio oculto, ¿no? Las palabras o las frases tienen un mensaje tal vez un tanto oculto. Eh, las parábolas no. Las parábolas más bien refieren a una cuestión más práctica, ¿no? Más sencilla, por decirlo de alguna forma. Tomen en cuenta lo que dice esa regla número 9, ¿sí? Eh, eh, Algo que también creo que es importante entender de las parábolas es que eh, las parábolas son figuras del lenguaje, son formas de decir algo. Jesús usó formas muy creativas de dar el mensaje que él traía. Entonces, cuando Jesús usa de parábolas es porque precisamente son medios muy prácticos y muy sencillos de dar a conocer un conocimiento. El problema es de que como nosotros leemos esas parábolas desde un tiempo y desde un lugar muy diferente, muy distante a cuando Jesús dijo esas parábolas, hay elementos que no nos suenan tan cercanos. Pero precisamente cuando hacemos una interpretación bíblica, buscamos de acercarnos elementos que nos puedan ayudar a acercarnos a los sentidos, por lo menos aproximarnos a los sentidos primeros de esas parábolas, ¿no?
También yo creo que algo que vale la pena mencionar al respecto es algo que se menciona también en la regla número 9, y es que las parábolas no son adivinanzas. O sea, Jesús no está lanzando una adivinanza, ¿no? Para que alguien le responda. No son adivinanzas. Eh, para los que escucharon decir esas parábolas de Jesús, en general era muy claro lo que Jesús quería decir, ¿sí? Para nosotros, como decía hace un rato, no lo es tanto en algunos casos. Algunas sí son muy sencillas de entender para cualquiera de nosotros, pero algunas sí tienen cierto misterio por esas distancias que hay entre ellos y nosotros, ¿no? Sí, sí, la hermana Clelia dice, entiendo las parábolas como prácticas que podemos observar en la cotidianidad. Sí, Jesús usa elementos bien cotidianos al hablar al usar parábolas, ¿no? Para la gente de su tiempo, esas parábolas como el sembrador salió a sembrar, era lo que ellos hacían, porque eran campesinos. La mayoría de los que escuchaban a Jesús era gente del campo, era gente que se dedicaba a esas labores primarias, fundamentales, y que entendían perfectamente el oficio del sembrador, ¿no? Por ejemplo. Algunas de esas parábolas al auditorio le sorprenden y le chocan porque Jesús está diciendo cosas que no son tan reales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parábola de el grano de mostaza, cuando Jesús dice que se convierte en un gran árbol en donde anidan las aves, en realidad, si ustedes conocen la planta de la mostaza, no es un árbol, es una hortaliza en realidad, y es una planta grande en algunos casos, pero no enorme. La palabra que usa Jesús en Marcos cuando se dice que era un gran árbol es mega, ¿no? Es algo enorme. Eh, no hay enormes árboles de mostaza, no existen árboles de mostaza, existen plantas grandes de mostaza que en el contexto en el que Jesús habla llegaban a medir hasta 2 metros, 2,5 metros, pero era una planta, nunca era un árbol. Los que escuchan a Jesús saben eso, saben que no hay árboles de mostaza, pero precisamente Jesús, eso es el efecto que quiere provocar en su auditorio. Quiere provocar esa sorpresa, ¿no? Y ese escándalo, por decirlo de alguna forma, decir, bueno, oye, ¿cómo una semilla tan chiquita va a provocar que surja un tremendo árbol si ni siquiera es un árbol? Bueno, Jesús quiere causar ese desconcierto en su auditorio para que, sabiendo eso, entiendan el poder que tiene el Evangelio, ¿no? Que incluso puede hacer que una planta que nunca va a ser un árbol llegue a ser un árbol, ¿no? Así de sorprendente, de grandioso es el Evangelio de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de las intenciones de las parábolas, ¿sí? Cuidado con alegorizar, ¿no? Por eso decía yo hace un rato, en el ejemplo de Lucas, que en esa parábola del rico y Lázaro, esa parábola, ha sido alegorizada y se ha afirmado entonces a través de lo que se dice que cuando morimos vamos a ir al seno de Abraham si nos portamos bien y vamos a ir al infierno a sufrir si nos portamos mal, ¿no? Pero hay que entender el trasfondo de esas palabras de Jesús y hay que entender además que el mensaje que Jesús quiere dejar en claro no tiene que ver con esos elementos, esas figuras simbólicas, sino más bien tiene que ver con el mensaje del pecado del rico. O sea, el pecado del rico, como podemos leer en la parábola, es no hacer nada. Lázaro no hizo nada bueno en realidad, solamente se habla de su sufrimiento, era un hombre enfermo, muy pobre, miserable, y el rico no hace nada malo por Lázaro, jamás le golpea, no lo echa de la puerta de su casa, no lo insulta. Entonces Jesús quiere dejar en claro, y Lucas cuando escribe esa parábola, que el pecado del rico fue no hacer nada precisamente, a lo que se le ha llamado también el pecado de omisión, ¿no?
El rico peca porque omite hacer lo que tiene que hacer. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, esto es un mensaje muy fuerte, muy contundente. ¿Qué hizo mal el rico? Pues algo como que hizo mal, podríamos decir que no, pero hizo muy mal al no hacer nada. Y eso nos dice algo muy fuerte a nosotros hoy, por ejemplo, como iglesia, ¿no? A veces decimos, no, pues es que yo no tomo, no fumo, no voy a bailes, pero resulta que tampoco haces mucho por el prójimo, ¿no? Que te enteras de que alguien sufre, de que sabes que alguien está pasando mal, pero no haces nada por él. Bueno, probablemente lo que esté pasando en tu vida es de que estés cometiendo pecados de omisión, que no estés haciendo nada. No haces nada malo, pero no haces nada bueno. Y no hacer nada bueno es hacer algo malo, ¿no? Valga la expresión. No hacer lo bueno es malo. Ese es el mensaje, sí, sencillo y simple que tiene esa parábola del rico y Lázaro. Bueno, hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia también? Se aceptan, son bien recibidas, son válidas. La de Bogotá. Y bueno, según yo por lo menos intenté responderla a lo de las alegorías en las parábolas. Sí, yo no, bueno, tal vez valga la pena aclarar un poco. En realidad, precisamente, eh, las, eh, las parábolas no son alegorías. En las parábolas no hay alegorías, hay que cuidar eso. El problema es cuando se hace una lectura alegórica de las parábolas y de cualquier texto en general, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. La interpretación en general, ¿cómo sé que la interpretación que hago está correcta y fiel a la verdad? Bueno, esa pregunta también traté de responderla. Decíamos que no podemos llegar a decir que nuestra interpretación es completamente correcta. Estamos aprendiendo, hermanos, y vamos a seguir aprendiendo. Pero si cuidamos de seguir ciertas normas, ciertas reglas de interpretación, pues probablemente nuestro acercamiento a la palabra y nuestra interpretación, por tanto, va a ser cada vez más fiel. Pero es en el ejercicio también. Ahora, se les dieron esas reglas, ¿no? Las 10 reglas para la interpretación bíblica. El material creo que no está en el aula, hermanos, pero le voy a pedir al hermano Américo que nos haga favor de subirlo para que ustedes puedan descargarlo y tener esas reglas a mano. Que no son lo último ni lo máximo. Son orientaciones prácticas, muy sencillas. Hay otros materiales que nos pueden servir mucho también, pero no queremos tampoco llenarlos de información. Entonces, esas reglas les pueden servir de orientación, de un marco que hay que cuidar para no malinterpretar la palabra. Pero no olvidemos, finalmente también, que nuestra interpretación de la Biblia también está guiada por el Espíritu Santo. Los que hemos sido salvos por la gracia, los que hemos creído por fe en Jesús, los que estamos alimentándonos de la palabra cotidianamente y tenemos el Espíritu Santo de Dios, pues contamos con la posibilidad de ser instruidos por el Espíritu de Dios. Entonces, eso también es algo muy importante. Para la lectura de la Biblia no basta solo con leer, con tener herramientas teóricas, con tener un buen diccionario, sino más bien también tiene que ver, hermanos, con nuestra vida devocional, con nuestras intenciones, ¿no? Con nuestra congruencia, con lo que vamos aprendiendo, con nuestra vida devocional, que tiene que ver con oración, ¿verdad? Que tiene que ver con meditación. Y todos esos elementos ayudan mucho a nuestra correcta interpretación. Y una cosa que he mencionado ya en clases anteriores y que voy a recordar ahora también en torno a esa pregunta,
es, hermanos, que nuestra interpretación de la palabra no la hagamos en soledad. La interpretación de la palabra hay que hacerla, hermanos, en razón de la comunidad. No leemos la Biblia para satisfacer nuestra curiosidad, en primer lugar. No, leemos la Biblia porque es la palabra de Dios, pero además es palabra de Dios no solo para mí, sino para vivirla en comunidad. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, y dialogamos de esa interpretación que tenemos, compartimos de esa lectura de la palabra con otros hermanos de nuestra fe, esa palabra y esa interpretación se van depurando, se va purificando, porque entonces en ese diálogo se va corrigiendo, se va enderezando algo, se va perfeccionando, ¿no? La Biblia tiene que leerse en comunidad, por eso es que yo decía, creo que en una de las primeras clases, ¿no? De que precisamente los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia, se escribieron para ser leídos en comunidad. Ninguno se escribió pensando que cada quien iba a tener su Biblia. En aquella época eso era impensable, pero sí se escribieron eh, pensando en leerse en comunidad, porque en la comunidad, hermanos, se purifica, por decir, se perfecciona nuestra interpretación de la palabra. Exactamente, lo que dice Dardo es muy cierto. Por eso es bien importante, hermanos, el estudio de la Biblia que hacemos en Uruguay, no sé si en Argentina sé que no lo hacen lamentablemente, pero en Uruguay sí lo hacemos. En Colombia me parece que también, bueno, en México, no sé en qué otros países, pero estudiamos los sábados la escuela sabática. Y al estudiar la escuela sabática todos juntos, hermanos, se enriquece la palabra, ¿no? Se aporta, se dialoga y eso es algo que obviamente termina siendo de muchísima bendición. En San Clemente lo hacen, me alegro mucho, gracias a Dios que lo están haciendo. Hablé en general de Argentina, pero me alegra mucho saber que en San Clemente lo están haciendo. Y bueno, los que no lo hagan como escuela sabática los sábados en la mañana o en la tarde, ojalá que tengan espacios de lectura comunitaria de la Biblia, que se reúnan en torno a la palabra, lean y den espacio abierto para el diálogo, que alguien comente y yo creo eso, hermano, yo lo entiendo así, yo lo entiendo acá, para mí dice esto, y en el diálogo, hermanos, el Señor va dirigiendo en su espíritu nuestras conclusiones. Entonces, eso es algo que ayuda muchísimo para no interpretar incorrectamente la palabra, leer la Biblia en comunidad, que nuestra interpretación se purifique en el diálogo comunitario y en la lectura comunitaria de la Biblia. Bueno, la pregunta de San Clemente, antes, mejor dicho, la de Bogotá, ya vamos a ir terminando, hermanos, estamos ya en el tiempo, pero damos espacio para estas últimas dos preguntas. ¿Las costumbres en cada cultura se aplica o se puede aplicar como general? A ver si entendí bien la pregunta, hermanos de Bogotá. No, la verdad, así como la estoy leyendo, no me queda en claro. Si pueden aclararla un poco, me ayudaría mucho. Entonces voy a pasar a la pregunta de San Clemente y después volvemos a la de Bogotá, si me pueden ayudar a aclararla, porque la verdad no la entiendo. Bueno, en Marcos 5:13, ¿se concibe como exageración el uso del número de 2000 cerdos? Sí, probablemente es una exageración. El lenguaje que se usa en la Biblia muchas veces tiene eso, ¿no? Eh, para dar, lo que importa es el mensaje y lo que se queda en claro, ¿no? Un acto de 2000 cerdos en aquella época, por lo que dicen algunos antropólogos y arqueólogos, era algo muy difícil de que se viera en realidad, ¿no? Son muchos cerdos, ¿no? Lo que importa no es si eran 2000 o no. Ahora, si fueron 2000 o no, tampoco nos debería no nos distraigamos en eso. En ese verso o en ese pasaje de Marcos 5, hay que tener cuidado, lo mismo que con lo que decíamos de la parábola del rico y Lázaro, ¿no? No nos distraigamos en esos detalles, sino más bien concentrémonos en el mensaje práctico que Dios nos quiere dar a través de la palabra.
En algún momento tal vez podamos acercarnos a Marcos 5, no hoy porque el tiempo ya lo tenemos muy limitado. Bueno, hermanos de Bogotá, estamos viendo el uso del velo, por ejemplo. Ay, bueno, pásale, Dios te bendiga. Un saludo a tu familia. Las costumbres, sí, o sea, cada cultura es diferente, hermanos. Y hay que obviamente respetar la cultura y las prácticas de cada iglesia, ¿no? en su lugar. Lo que sí hay que también, por un lado hay que entender esas diferencias culturales, ¿no? Y de tradición, porque a veces la tradición es muy fuerte. Incluso a veces la tradición es más fuerte que la doctrina, ¿no? Y que el mensaje bíblico. El tema del velo es un tema que en algunas regiones de nuestra iglesia, en los diferentes países, mejor dicho, donde hay iglesia, pues se aplica de formas distintas y se comprende de formas distintas. Yo no quiero meterme en ese tema mucho porque pues no es el tema de la clase, pero hay que respetar las costumbres culturales de cada región y también las tradiciones, siempre y cuando tanto la cultura como la tradición no vaya en contra de la esencia del mensaje de Dios. Siempre y cuando la tradición y la cultura no nos estén haciendo daño, no nos estén desviando de la voluntad de Dios, porque la cultura es humana y no todas las influencias culturales son buenas. Hay cosas que hay que quitarnos, por muy culturales que sean, y tradiciones de nuestras iglesias. Hay veces que cuando la tradición pesa más que la doctrina o que la Biblia, y en una lectura de la escritura, en una comprensión doctrinal, nos damos cuenta que esa tradición, por muy arraigada que esté en nuestra iglesia, no es algo que Dios quiera que mantengamos, pues hay que romperla. No nos queda de otra, porque esa tradición no está ayudándonos, al contrario, nos está perjudicando. Entonces hay que purificar a nuestras iglesias también de tradiciones que a veces nos hacen mucho daño. Bueno, en San Clemente dan una sugerencia: me gustaría tener tareas a modo de ensayo para el trabajo final, ya que al igual que Susana no me veo haciendo un trabajo de interpretación y considero importante la interacción previa. Muy bien. Me gustaría tener tareas a modo de ensayo para el trabajo final. Ok, sí, lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, hermanos, vamos a ir cerrando la clase de hoy. Les agradezco mucho su participación. Qué bueno que pudimos estar nuevamente reunidos. Y bueno, la clase se está grabando, como todas, para que puedan consultarla posteriormente. Quiero, antes de que nos despidamos, dejarles un ejercicio. Así es que tomen nota de él, hermanos. Igual lo vamos a publicar en la página de internet y en el Facebook. Pero el ejercicio es el siguiente. Vamos a hacer una lectura y un ejercicio de interpretación de Lucas capítulo 8, ¿sí? Versos 1 al 15. Lucas capítulo 8, versos 1 al 15. Dentro de ese pasaje tenemos la parábola del sembrador en la versión de Lucas, que, como se darán cuenta, tiene una diferencia entre la versión de Mateo y Marcos, que también mencionan esa parábola. Entonces hay que leer Lucas 8, 1 al 15 y hay que hacer un ejercicio de interpretación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, les recuerdo brevemente los pasos. Leer el texto varias veces, por lo menos 2 o 3 veces, leer todo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, para empaparnos del contexto del autor, por lo menos una vez. Después de haber hecho esa lectura, vamos a tratar de conseguir datos históricos. Hay que hacerle preguntas históricas de la historia.
en qué fecha escribió Lucas su evangelio, por ejemplo, a qué comunidad escribió su evangelio, conseguir datos históricos, preguntas históricas, ¿sí? Después vamos a hacerle preguntas al texto literarias. ¿Qué género está usando el autor? Ya decimos que es una parábola, ¿verdad? ¿Por qué Lucas acomoda de tal y cual forma su escrito y cuáles diferencias hay entre Marcos y Mateo? ¿No? Son preguntas literarias al texto. Después de esas preguntas literarias vamos a hacer preguntas de contenido, hermanos. Acá Américo nos está haciendo favor de irlo anotando en el chat. Tomen nota de eso, también lo vamos a poner en la página y en el Facebook. Preguntas de contenido ya propiamente al texto de Lucas 8, 1 al 15. ¿No? Preguntas de contenido. Y para las preguntas de contenido vale la pena tener más de una versión. Si tenemos la Reina Valera, aparte busquemos en otra versión de la Biblia, una versión internacional o Dios habla hoy, de preferencia. ¿Sí? Las preguntas de contenido tienen que ver con ya propiamente, bueno, el mensaje que Lucas quiere transmitir, ¿no? ¿Por qué usó esa parábola del sembrador? ¿De qué está hablando Lucas previo a escribir esa parábola? ¿Sí? ¿De qué está hablando Jesús, ¿no? Previo a hablar esa parábola del sembrador, ¿no? Para eso hay que leer no solamente el capítulo 8, versos 1 al 15, hay que leer un poco antes otra vez, ¿no? ¿Qué pasaje está antes de la parábola del sembrador? Podemos ver que se habla de la mujer pecadora que unja a Jesús. ¿Qué mensaje hay después de la parábola del sembrador? Vemos que se habla de una lámpara en una repisa, de la madre de los hermanos de Jesús calma la tormenta, etc. La Biblia en lenguaje actual puede ser una opción también, Susana. ¿Sí? Leer el contexto, como ya escribió ahí el hermano Américo. ¿Sí, hermanos? Y después de hacer esas preguntas de contenido, hermanos, lo que seguiría es, en el caso de que sea necesario, analizar alguna palabra que les parezca complicada. Si leen una palabra que no le entienden o algo, bueno, buscamos un diccionario, buscamos sí, un diccionario bíblico, un diccionario en general, para sacarnos la duda respecto a alguna palabra en la que tengamos duda, ¿sí? Que eso nos va a aclarar también el panorama. Y por último, hermanos, lo que vamos a hacer es nuestra labor hermenéutica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la pregunta que nos va a servir para hacer nuestra interpretación es la siguiente, es muy sencilla. ¿Qué me dice esta palabra hoy? ¿Sí? Ya que hicimos los anteriores pasos, llegamos a esta última pregunta. ¿Qué me dice esta palabra hoy? ¿Sí? En primer lugar a mí, ¿no? Y bueno, si quieren hacerse la otra pregunta, Américo nos puede dar tomar nota. ¿Qué le dice esta palabra hoy a la iglesia? Para dirigirla a nuestra congregación, a nuestra comunidad de fe. En la primera pregunta de la labor hermenéutica, hermanos, es importante ubicarnos nosotros. Recordemos que, como dije en una de las primeras clases, la palabra nos interpela. Nosotros no solo leemos la Biblia, la Biblia nos lee a nosotros. La Biblia nos dice algo a nosotros, nos habla algo, nos confronta con algo. Entonces, esta parábola del sembrador, este pasaje de Lucas 8, 1 al 15, ¿qué me dice a mí hoy? ¿Ah? ¿En qué me está moviendo a hacer o a entender? ¿Sí? Y la última pregunta, ¿no? Bueno, a mí me dice esto, a mí me confronta con esto. Yo no quiero meterme en detalles para no condicionar su propia interpretación, ¿no? Porque cada quien tiene que tener la suya propia. Y la última pregunta es, bueno, ¿y a la iglesia qué le dice? Pero no a la iglesia en general, a tu iglesia, a la iglesia a la que tú asistes, en Montevideo, en Bogotá, en Ecuador, ahí en Pují, etcétera. A tu iglesia, a tu congregación, donde tú te reúnes, donde eres pastor, o eres obrero, o eres un congregante, ¿qué le dice esa palabra a tu iglesia? Y eso es lo que vas a escribir. ¿Sí, hermanos? Y nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro?
¿Se entendió? A la iglesia en Bucaramanga, etcétera. Así es. Muy bien, me alegro mucho que se haya entendido. Entonces, bueno, hermanos, pues quedamos así. También ahí con esta tarea le doy respuesta a la sugerencia que hizo nuestra hermana Silvana, que es muy buena, por supuesto, y había que tomarlo en cuenta también. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio de interpretación. Van a ver que lo van a poder hacer muy bien y vamos a sacar cosas muy buenas de eso. ¿Sí? Háganlo en un archivo en Word, los que tengan acceso a la computadora, hermanos, lo van a subir a la plataforma, los que lo puedan hacer, se va a habilitar para que puedan subir la tarea, y los que no, pues lo mandan a mi correo, director@cepadi.org. Los que no tengan acceso a internet, escaneen o que le saquen una foto a su trabajo, y al que les ayuda con la parte técnica de sus iglesias, díganle que me lo haga llegar, ¿sí? Si lo pueden hacer con letra de molde, los que quieran trabajar a mano, hermanos, mejor para que puedan entenderlo con facilidad. ¿Sí, hermanos? Sí, lo voy a subir al Face, Richard, y a la página del cepadi.org. Sí. Para la semana que viene. Para el martes a las 12 de la noche como límite, ¿sí? Para tenerlo pronto, por favor. Esta tarea, hermanos, es para el próximo, fecha límite, próximo martes. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, si les parece mucho, mándenme la mañana, hermano. Se la recibo bien. Límite martes 18 a última hora. Hasta la medianoche pueden mandármela. ¿Sí? Por favor. Lo van a poder subir a la página de cepadi.org, al aula. En la semana que está corriendo, ahí va a estar la opción para subir esa tarea. Y los que no lo puedan hacer así, me la mandan a mi correo, director@cepadi.org. ¿Sí, hermanos? Los que no lo puedan hacer en esas dos formas, con el líder de su grupo, los que les ayuden con la parte técnica, pídanles que me lo hagan llegar. Entréguenles la tarea a ellos y ellos se encargan de hacérmela llegar. Escaneándome la tarea o usando alguna otra forma. ¿Sí, hermanos? Bueno, hermanos, si no hay alguna duda respecto a la tarea, alguna pregunta más en torno a esto, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por su tiempo. Les mando un saludo de paz y bendigo a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, por lo menos en esta modalidad. Richard, ¿por qué estás triste? ¿No quieres que se acabe la clase o qué? Paz, Ezequiel, paz, hermana Susana, Hortensia, hermanos de San Clemente, un abrazo grande. Dardo, paz a ti, Dios te bendiga. A todos, Dios les bendiga, hermanos. Mando un fuerte abrazo. Paz, Daniel, Dios te bendiga. Saludos a Carmen.